quiere dar aliento de vida a nuestros espíritus. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir conmigo, si te sientes identificado: Señor, yo esto lo necesito? Yo lo necesito. Necesito que tu vida, que tu aliento, Señor, renueve todo mi ser y sobre todo haga vivir su espíritu en mí, ¿sí? Y ya me meto en la palabra del Señor, aliento de vida. Esta es la rema para este año, aliento de vida. He puesto también un título, bueno, lo han quitado, ¿no? El soplo de Dios, ponía, el soplo de Dios quiere dar aliento de vida sobre ti, ¿sí? Yo me gustaría que pudiéramos leer todos juntos ahora en Ezequiel 37, una historia muy conocida, pero muy reveladora respecto a lo que estamos hablando de aliento, de vida espiritual. Es una visión que recibió el profeta Ezequiel por parte del Espíritu. Y dice que el Espíritu en el 37:1 del Señor puso su mano sobre mí y fui llevado por el Espíritu del Señor hasta un valle que estaba lleno ¿de qué? De huesos. El Señor me condujo por entre los huesos que cubrían el fondo del valle. Estaban desparramados en el suelo por todas partes y completamente ¿qué? Secos. Wow. Luego me preguntó: hijo de hombre, ¿podrán estos huesos volver a convertirse en personas vivas? Oh Señor soberano, respondí, solo tú sabes la respuesta. Entonces me dijo: anuncia un mensaje profético. Este es el mensaje profético que yo quiero también anunciar a la Iglesia Manantial de Vida en este día, para este año, ¿sí? Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor soberano. Atención. Pondré aliento dentro de ustedes y haré que vuelvan a vivir. Les pondré carne y músculos y los recubriré con piel. Pondré aliento en ustedes y revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Así que yo anuncié el mensaje, tal como Él me dijo. De repente, mientras yo estaba hablando, se oyó un gran ruido y un traqueteo por todo el valle. Dice que se juntaron los huesos de cada cuerpo y volvieron a unirse hasta formar esqueletos enteros. Mientras yo observaba, vi que se formaron músculos y apareció carne sobre los huesos. Después se formó piel para cubrir los cuerpos, pero dice que aún no tenían aliento de vida. Luego me dijo: hijo de hombre, anuncia mensaje profético a los vientos. Anuncia un mensaje profético y di, yo declaro también esto para Manantial de Vida. Esto dice el Señor soberano. Ven, oh aliento, ven de los cuatro vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Así que yo anuncié el mensaje como Él me ordenó y entró aliento en los cuerpos y todos volvieron a la vida y se pusieron de pie. Era un gran ejército. ¿Cuántos podemos hoy representar simbólicamente esta acción? ¿Y cuántos nos podemos poner de pie al sentir el aliento de Dios sobre nosotros? ¿Cuántos nos podemos poner de pie? ¿Cuántos podemos ponernos, como dice aquí, como un gran ejército delante del Señor y decirle: Dios, quiero revivir en ti? No estamos hablando de la vida natural, iglesia, usted lo sabe. Todos aquí estamos respirando, sí, estamos vivos en la carne, sí. Pero quizá no todos estamos vivos en nuestra vida espiritual. Y quizá nuestra vida espiritual, vamos a poner ahora la imagen que he preparado para que veamos quizá cómo pueda estar nuestra parte espiritual en nuestro interior. Esto le sucedió al mismo pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Las dificultades, las vicisitudes de la vida, las situaciones complejas nos pueden llevar
a tomar las peores decisiones de nuestra vida, que el pueblo de Israel de forma continua repetía en su error. Cuando las cosas iban medianamente bien, es como que se olvidaban de aquel que los había librado, de los enemigos, de las miserias, de las pobrezas. Y se olvidaban de su creador, se olvidaban de su libertador, se olvidaban de aquel que le había bendecido y le habían prosperado en su vida, y vivían conforme sus propios términos, a su propia manera de vivir. Y todo esto, no nos damos cuenta, pero todo esto genera una separación con Dios que produce una muerte, una sequedad espiritual, ¿sí? Sin Él, recordamos lo que hemos dicho en la oración, nada somos. Sin Él nada podemos hacer. Y sin Él, agrego yo, no hay vida espiritual. Pero qué bueno, iglesia, que hoy te puedas juntar conmigo. Yo soy el primero que se quiere levantar, sí. Yo soy el primero que quiere reconocer delante del Señor que a lo mejor mi vida espiritual necesita ser totalmente infundida por el aliento de vida del Espíritu. Porque a lo mejor he estado seco, a lo mejor he estado no aprovechando la vida de Jesús que Él me quiere ofrecer a mí. Quizá ese nuevo nacimiento en alguno de nosotros aún no se ha producido. O quizá ha habido negligencias en el tiempo, en el transcurrir del tiempo, y ha habido cierta desconexión espiritual, qué sé yo, cada uno que se analice a sí mismo. Pero sobre todo quiero decirle a la iglesia que ninguno crea que tiene esa vida fulgurante espiritual y se sienta totalmente satisfecho, porque yo te digo algo, hay mucho más de Dios para ti. Hay una vida en el Espíritu que te está aún esperando, que no tiene nada que ver con lo que estás viviendo hoy. Y te lo digo de todo mi corazón, porque eso es lo que siento conmigo mismo, ¿sí? Eso es lo que siento en mi propia vida. Sé que el Señor ha impactado mi vida, seguramente igual que tú te sientas identificado en esta declaración. Hemos tenido encuentros con Dios que han marcado nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Pero entiendo de que aún esa vida en el espíritu no ha cogido su máximo esplendor en mí. Quizá a lo mejor no soy hueso seco, pero sigo siendo un hueso que está siendo reconstruido, como dice la visión de esta palabra, ¿no? Con músculos, con piel que se está recubriendo, que se está empezando a juntar hueso con hueso. Pero como dice también la palabra, pero esa reconstrucción de nuestras vidas es importante. Pero si esa reconstrucción no tiene un objetivo, una misión, que es que al final la vida del Espíritu viva y reine en ti, de nada va a valer, ¿sí? Esos cuerpos dices que se levantaron, así como nuestros cuerpos están levantados ahora, pero aún no tenían aliento de vida. Entonces le dijo el Espíritu a Ezequiel, vuelve otra vez a profetizar, habla y di lo que el Señor soberano te dice. Oh, ven. Aliento de vida, ven de los cuatro vientos y sopla sobre nosotros, porque queremos vivir la vida que tú, Señor, has diseñado para nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo quiero la vida en el Espíritu? ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso al Señor? ¡Aleluya! Él vive. Él reina y Él quiere vivir y Él quiere reinar en tu vida, en tu corazón, darle aliento, darle fuerza a tu espíritu y vivir una cohesión entre tu espíritu y el Espíritu de Dios. Ahí es donde vamos a estar vivos, ahí es donde vamos a poder hacer la voluntad del Padre. Ahí es donde la obra de la carne ya no va a prevalecer sobre nosotros, sino que el que resiste al diablo a través de la fuerza del Espíritu que Él nos va a dar, podremos terminar con el pecado y la corrupción de nuestros corazones y mentes. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, siéntese hermano, relájese un poquito. Gracias por permitirme ministraros en esta posición incómoda. Gloria a Dios, hijo de hombre.
En el 11 dice, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos representan al pueblo de Israel. Ellos dicen, fíjese en qué condición estaba el pueblo de Israel. Nos hemos vuelto, huesos viejos y secos. ¿Por qué? He aquí la razón. Porque hemos perdido toda esperanza. Dice, nuestra nación está acabada. Yo no sé si te has sentido así alguna vez dentro de tu caminar en la vida cristiana, o quizá te estás sintiendo así en la actualidad, en tu presente. Si te sientes con esa falta de esperanza, si sientes que has perdido muchas cosas, si te sientes desamparado por las dificultades que estás viviendo, si sientes que tu vida está acabada, así como se sentía el pueblo de Israel en este momento. El pueblo de Israel estaba viviendo el cautiverio de esos 70 años en el pueblo babilónico. Y tenían, vamos a decirlo así para entendernos, una bajada de ánimo increíble. Una depresión generalizada en todo el pueblo, como diciendo, madre mía, el Señor nos libró a nuestros antepasados de Egipto, de esos 400 años de esclavitud, y el Señor con mano poderosa nos sacó, nos llevó por el desierto durante 40 años y finalmente nos permitió con la mano poderosa del Señor conquistar la tierra prometida. Hemos pasado tantos años maravillosos en esa tierra y ahora otra vez de repente, ¿qué? Vuelve otra vez la esclavitud. Esto es una representación y un simbolismo de lo que usted y yo como cristianos, como hijos de Dios, también podemos vivir en nuestra vida, en el Señor. Obviamente es por negligencia del hombre, es por negligencia de la mujer, que obviamente nos apartamos, nos separamos de Dios como hacía el pueblo de Israel. Y obviamente queremos vivir en nuestros propios términos, en nuestras propias maneras, y eso nos lleva y nos aboca al desastre y a la miseria. Y qué bueno que en esta mañana nos podamos dar cuenta, podamos volver en sí, podamos darnos la vuelta, dirigirnos hacia Dios y decir, Dios, ¿qué estoy haciendo? Y es verdad, y me siento totalmente desesperanzado, siento que he perdido un montón de cosas respecto a mi comunión contigo. Siento que mi vida se está deteriorando, que mi familia está siendo afectada por las circunstancias que vivimos. No hay una palabra nunca de fe y de esperanza que se levante cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque yo me he alejado de ti. Yo como hombre, yo como mujer, dentro de mi familia, me he desesperanzado. ¿Por qué? Porque no tengo la palabra de vida en los momentos adecuados. Y vienen las circunstancias y cada vez que viene un obstáculo en la vida, cada vez nos hunde más, ¿sí o no? ¿Cuántos han vivido esto? Yo lo he vivido en mi vida. Porque cuando caminamos en esta vida llena de dificultades y llena de obstáculos, si no la caminamos de la mano de Jesús, no vamos a encontrar la fórmula adecuada para salir victoriosos de cada situación. Y cada vez el peso de las dificultades, el peso de los fracasos, el peso de los malos ambientes que se generan, sobre todo en el hogar, con nuestra familia, cada vez esos pesos son más y más fuertes. El Señor también ponía en mi corazón una carga muy grande por las familias, específicamente por los matrimonios de nuestra iglesia, para que nuestros matrimonios, las familias, puedan ser no solamente reconstruidas en sus vidas, en sus corazones, en sus almas, sino que puedan realmente coger, el hombre y la mujer, los esposos puedan coger este aliento de vida para infundirlo también en su relación matrimonial. Necesitamos vida en nuestros matrimonios, porque nuestros matrimonios sin Dios, déjeme decirle, iglesia, también están a merced del diablo. Y el diablo no se queda quieto. El diablo no para de tramar y de maquinar en contra de nosotros, sobre todo en contra de su iglesia. Y ahí donde se puede meter, se va a meter, hermano, déjeme decírselo.
Pero quiero que usted, ahora si se siente identificado, si su vida matrimonial está siendo afectada en este último tiempo, déjeme decirle que la única medicina, la única llave que va a abrir la puerta de esperanza para el cambio y la progresión positiva de una buena relación entre su esposo y su esposa, se llama Jesús dando vida a tu vida, ¿sí? Se llama así. Que tú te conviertas, esposo, que tú te conviertas en un hombre espiritual. Mujer, que tú te conviertas en una mujer espiritual. Porque la mujer espiritual es la que está conectada, el que está conectado con el Señor y discierne lo bueno de lo malo y sabe escoger en cada momento qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, cómo solventar cada situación con la gracia y con la sabiduría del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Importante todo esto, iglesia. Importante. Aliento de vida. Esto es lo que sucedió desde el principio. ¿Se acuerdan cuando el mismo Creador formó al primer hombre y a la primera mujer? En Génesis 2, el 7, vamos a leer primero, dice que el Señor, Dios, formó al hombre del polvo de la tierra. Y dice después que al formarlo, con el polvo de la tierra, dice que sopló, ¿qué? Aliento de vida. ¡Wow! En la nariz del hombre. Y el hombre se convirtió, ¿qué? En un ser viviente. Aquí no solamente estamos hablando de darle oxígeno a un cuerpo. Sabemos que naturalmente necesitamos el oxígeno para que corra a través de la sangre. Todo nuestro ser sea regado por ese oxígeno sumamente necesario para la vida física, natural. Pero este soplo de vida no solamente es oxígeno para el cuerpo. Este soplo de vida es lo que realmente es la esencia de lo que Dios creó. Dice que Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y a su semejanza. ¿Cuántos dicen amén? Esto significa que el Señor nos creó con un intelecto, con una razón, con unos sentimientos, con un poder de decisión también. Todo esto parecido, semejante, como dice la palabra, a nuestro Creador. Por eso hay tanta diferencia entre el ser humano, creado por Dios, y los animales, por ejemplo. Mucho más con los vegetales, también es creación de Dios, es una creación viva. También respiran las plantas, pero no son a imagen y semejanza de Dios como usted y como yo, ¿sí? Y entonces Dios nos ha dado la capacidad, ¿también de qué? De poder relacionarnos con Él. Y ese fue el sueño inicial de Dios, crear una creación a su imagen y semejanza, darle ese soplo de vida que nos diera esa vida espiritual, que nos pudiera conectar con Él. Amén. Pero como hablamos la semana pasada o la otra, no recuerdo cuándo fue, evidentemente todo esto fue truncado y fue dañado y fue corrompido precisamente por cometer el error de la desobediencia y participar del fruto prohibido. Gloria a Dios. Todo esto cambió nuestra naturaleza. Lo sabemos. Fueron las malas noticias. Fueron los errores, no solamente que cometió Adán y Eva. Fueron los errores que cometimos todos. Porque todos tenemos y teníamos la oportunidad, siendo conocedores del bien y del mal, de no participar de las cosas malas de la vida, ¿verdad que sí? Pero todos escogimos en algún momento de nuestra vida participar del fruto de la maldad. Y eso corrompió nuestro corazón. Y como Dios sabía esto, que no había hombre justo en toda la tierra, Él proveyó el plan perfecto y envió a la persona perfecta, a su único Hijo Jesús, para cumplir su sueño. Que se pueda hacer realidad lo que Él soñó desde el principio, de que su creación, el hombre y la mujer, hechos a su imagen y semejanza, volvieran a poder tener la oportunidad de poder relacionarse con su Creador. Ese es el deseo y el anhelo del corazón de Dios, relacionarse con nosotros, pasar tiempo con nosotros, amarnos, demostrárnoslo. Y tener una comunión y una armonía hermosa.
Leyendo un poquito cómo el Señor dio aliento de vida al hombre, del primer hombre, Adán, precisamente los textos de antes, si retrocedemos un poquito y leemos desde el 4, dice lo siguiente, hablando de la creación de Dios, ¿no? Dice, cuando el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, dice que no crecía en ella plantas salvajes ni grano, porque el Señor Dios dice que aún no había enviado lluvia para regar la tierra. Todo esto me resultó bastante curioso. Dice que tampoco había personas, evidentemente, que la cultivaran, porque de momento solo estaba Adán y Eva por ahí. En cambio, del suelo brotaban manantiales que regaban toda la tierra. Todo esto me resultó curioso y el Señor me hizo profundizar un poquito en esto. La primera creación, respecto a la naturaleza, estamos hablando ahora de lo que hemos leído, ¿no? Dice que Dios aún no había enviado lluvias porque no hacía falta que lloviese del cielo para regar la tierra, porque había un sistema original en la naturaleza, distinto al de ahora, ¿sí? Dice que Él hacía brotar desde la tierra manantiales que regaban toda la tierra. Evidentemente podemos interpretarlo como lo que también hoy en día hay de toda la vida, ¿no? Que son los ríos, ¿no? Los manantiales, ríos que también riegan la tierra. Pero de alguna manera entiendo de que los ríos de hoy riegan cierta parte de la tierra, pero no llegan a toda la tierra. Aquí la palabra del Señor dice que había manantiales que brotaban desde el interior, que regaban toda la tierra. Es como un sistema de goteo continuo, ¿sí? De riego especial que Dios diseñó en ese origen, en ese principio. Así como Dios creó también una naturaleza original en el hombre, totalmente preparada para conectarse con la presencia del Señor, un riego continuo, ¿sí? Hacía un poquito el paralelismo, ¿no? El Señor me ponía estos pensamientos, así como la naturaleza tenía un riego continuo y no necesitaba de lluvias intermitentes. Así, la naturaleza original del hombre era conmigo, continua y sin interrupciones. Por culpa del pecado sabemos lo que ocurre. Y por culpa del pecado, sí, nos conectamos con Dios de forma intermitente. Sobre todo los hombres y las mujeres del Antiguo Testamento antes de Jesucristo, que para acceder a la presencia del Señor sabíamos todo el ritual que había que hacer, sacrificar a los animales para que el peso de nuestra culpabilidad fuera sobre ellos y se hiciera el sacrificio, y en ese momento la persona pudiera ser justificada, dignificada para estar delante de la presencia del Señor, y solamente el sacerdote una vez al año podía entrar en estas condiciones a la presencia de Dios para disfrutar un tiempo de conexión con el Padre. ¡Wow! Por culpa del pecado, fíjese las naturalezas cómo cambiaron, las posibilidades de relacionarse con Dios cómo cambiaron. Hasta la propia naturaleza también cambió y dejó de brotar esos canales infinitos por toda la tierra, un sistema de riego continuo que no se necesitaba ni lluvia para regar y hacer brotar la naturaleza, las plantas, los árboles. El Señor, ¿sabe qué? Me ponía en mi corazón que Él ya restableció mediante su Hijo Jesús, Él ya restableció el riego continuo. Él ya restableció los nuevos manantiales originales en las vidas espirituales de aquellos que se atrevan y quieran, anhelen y deseen nacer de nuevo en el Espíritu. Pero los que no estemos aún disfrutando esto, simplemente vamos a seguir viendo, bueno, por la gracia y la misericordia de Dios, lluvias intermitentes que rieguen nuestra vida. Hoy sí, la palabra me tocó. Hoy, no sé, me siento muy identificado con lo que se habló, es para mí. O fui a un encuentro y fue, la verdad, brutal. Pero después, en nuestro día a día, ¿qué es lo que pasa? Es lo que nos tenemos que preguntar, porque los manantiales de vida no solamente es para que te nutras una vez a la semana o una vez cada 3 meses. No son lluvias intermitentes lo que Jesús ha preparado a través de lo que Él hizo por nosotros.
Es un manantial que brota agua viva todos los días, a cada segundo de tu vida. Puedes estar encendido con la vida de Cristo, iglesia. Quiero anunciarte esto en esta mañana. Quiero que todos nos demos cuenta que quizá, seguramente, de forma muy segura, estamos desperdiciando nuestra vida humana aquí en la tierra. Precisamente viviendo simplemente como seres humanos. Y me explico. Usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Y usted y yo estamos en la posición y en la disposición de vivir bajo ese río continuo de la presencia de su Espíritu, el cual va a brotar frutos, los frutos no nuestros, sino del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Todas estas cosas las va a producir el Espíritu. La pregunta es, ¿por qué yo no aún tengo este fruto? Porque cuando yo salgo de la iglesia, llego a la casa, no está la comida hecha y le digo: mujer, ¿por qué no preparaste la comida ayer? Ahora llegamos y fíjate el hambre que tenemos. El pastor se alargó un montón y fíjate, hemos llegado a las 3 a la casa. Ya se nos fue todo el fruto del Espíritu que hemos recibido durante la mañana, se nos fue. O afánate, mujer, o hombre, da igual, ¿no? Parece que me meto siempre con las mujeres. Será porque soy hombre, ¿no? Afánate, mujer, que llegábamos tarde a la reunión y nos enzarzamos ahí con la mujer, con los hijos. No, perdemos la paciencia completamente, o sea, no tenemos fruto del Espíritu, ¿sabes? No hay gozo, no hay amor, no hay respeto. Y después llegamos a la iglesia y ¡ay! Como si nada, los más santitos del mundo: cariño, ¿cómo te amo? Un besito. Disimulamos ahí como los mejores. Todo esto, no. ¿Saben cómo se llama esto, no? ¿Saben cómo se llama? Hipocresía. Hipocresía, una falsedad. Una forma de vivir sin sentido. Un autoengaño. Porque no engañas a los demás, te engañas a ti mismo. A mí al final un poquito que tú me puedas engañar, pues el Señor sabe todas las cosas. Pero de nada sirve que vivamos estas vidas hipócritas, porque no estamos aprovechando la vida que Jesús nos ha ofrecido. Una vida que permanece en los frutos del Espíritu en cada momento de tu vida, no solamente en la iglesia, sino en tu hogar, en tu relación con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tu relación con tus compañeros de trabajo, con tus jefes. En todo el entorno donde te mueves y toda relación interpersonal que tengas, Dios quiere darte esa vida para que tengas y desarrolles el carácter de Cristo. Y todos los frutos del Espíritu broten continuamente, no de forma intermitente, continuamente broten en ti. ¿Cuántos quieren esta vida? ¿Cuántos necesitan esta vida? Yo la necesito. Si la necesitas igual que yo es porque aún estamos secos, porque el agua no llega, ¿sí? Gloria a Dios. El hombre, como dato curioso, ¿no? Para terminar este punto, el hombre fue maldito por causa de su pecado, como bien sabemos. Esto es un punto que he puesto. Y en consecuencia la tierra fue maldita por causa de Adán. Y entonces ambas naturalezas, tanto la naturaleza de la tierra como la naturaleza del hombre, cambiaron, ¿sí? Y esto lo encontramos, por ejemplo, vamos a leerlo, por ejemplo, en Génesis 3, verso 17 aproximadamente, dice que la tierra es maldita por tu culpa, le dijo al hombre. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos. Aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, porque fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. La tierra fue maldita, precisamente por culpa ¿de quién? De Adán, del hombre. Y por eso la propia naturaleza de la creación de Dios también cambió y se perjudicó. Y todo el esfuerzo que ahora se tiene que hacer,
cardos y espinos te producirá, con el sudor de tu frente te costará generar fruto en la tierra. Tendrás que trabajar de lo lindo, porque originalmente esto no era así. El Señor dijo que ponía a Adán y Eva para que cuidaran y custodiaran y cultivaran también parte del huerto, ¿sabes? Pero con una facilidad y con una devoción totalmente distinta al trabajo forzoso y sacrificado que se debe hacer por culpa de que la tierra fue maldita. Esos arroyos internos que generaban un riego continuo desaparecieron y ya esos manantiales ya no regaban toda la tierra. La tierra se secó. Así como tu vida y mi vida espiritual también se ha secado. Y necesitamos la nueva vida en Cristo. Por suerte, estamos en la dispensación de la gracia, por la bendición que Jesús nos ha dado a través de su obra redentora en la cruz del Calvario. La nueva vida en Cristo está a disposición. Ahora la cuestión es, ¿seguiremos desperdiciando la nueva vida en Cristo que Dios nos ha ofrecido? ¿Y seguiremos viviendo como cualquier ser humano? Esa es la pregunta que tendríamos que hacernos hoy. ¿Seguiremos preocupándonos en nuestros propios sueños, objetivos, propósitos? Mira, la gente cristiana, se lo digo así de claro, iglesia, se lo digo con todo mi corazón, no quiero que nadie se ofenda, pero no creo que sea una visión cristiana, no creo que sea una visión de un hijo de Dios que está viviendo en el Espíritu, está viviendo por Él y para Él. Una persona cristiana que sigue pensando que sus pensamientos principales, sus objetivos principales es ganar dinero, es conseguir posesiones, es tener una buena casa, un buen coche, dinero de sobra para irme de vacaciones, y me centro y me concentro en lo que es la vida natural, humana, como cualquier hombre sin Dios y sin esperanza, ¿sí? Cuando no nos diferenciamos del resto del mundo en estas cuestiones, en motivos principales de vida, ¿sí? Y somos iguales a ellos. La pregunta es, ¿realmente estamos siendo verdaderos hijos de Dios o qué? ¿Qué estamos haciendo? No, primero mis objetivos. Primero, no, que yo tengo que comprar la casa, tengo que trabajar mucho. Tengo que hacer horas extras. Bueno, hermano, y no vas a poder ir a la iglesia, no te vas a poder alimentar del Espíritu de Dios. Bueno, da igual. Y al final tomamos decisiones y ponemos las cosas de Dios. Tu alimento espiritual lo pones en un segundo plano. ¿Sí o no, iglesia? Esto pasa. Esto pasa. Esto es una realidad. Pero es una confrontación que debemos recibir. Porque la esencia del Hijo de Dios no debería ser así. Deberíamos vivir para darle la primicia en todo lo que hagamos al Creador. Y por supuesto vamos a seguir trabajando, pero no vamos a ser esclavos del trabajo. Y por supuesto el Señor nos va a bendecir con posesiones y con ciertas comodidades, porque Dios es un Dios que quiere bendecirnos. Pero como dice la palabra, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas el Señor las va a añadir, pero darme a mí la preferencia, ¿sí? Que vuestra visión y vuestro objetivo sea yo el primero, dice el Señor, ¿sí? El Señor es el que pesa el corazón y el que sabe si realmente lo colocas en primer lugar o no. Y eso marca mucho la diferencia en la vida de un cristiano. Yo personalmente, no es para echarme flores, no, pero son ejemplos prácticos. Yo he rechazado trabajos simplemente por motivos de horarios. No, es que estos horarios me perjudican mucho a mi vida espiritual, a mi vida familiar, a la conciliación de mi vida cristiana. Si no sale ahora, Señor, tú sabrás por qué es. Cuando venga el trabajo ideal y perfecto, que yo pueda conciliar bien, sobre todo mi vida espiritual, que no se vea afectada. Cuando tú le haces esta oración de corazón al Señor, el Señor responde, te lo digo de veras. El Señor responde y te va a bendecir, ¡buah!, increíblemente, como Él lo hizo conmigo en su momento, en muchos momentos. Cuando tú le das la prioridad al Señor en tu vida, todo cambia.
Y tu vida se prepara para alinearse con la vida de Dios. Romanos 5, 12 y 18 dicen lo siguiente. Cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Y el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos. ¿Por qué? Porque todos pecamos también. Así es, un solo pecado de Adán trae condenación para todos. Pero un solo acto de justicia de Cristo, gloria a Dios, trae la relación correcta con Dios y vida nueva para todos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Porque Adán pecó, sí. Porque nosotros también pecamos, también. Porque las consecuencias del pecado nos trajo muerte, y no solamente la muerte física, que todos al final volvemos al polvo, sino la muerte más preocupante, la muerte espiritual. Pero gloria a Dios que Él envió a su Hijo, a Jesucristo, como acabamos de leer. Y en ese solo acto de justicia y de amor, Cristo trae una relación, puede traer una relación correcta de tu vida hacia Dios y una nueva vida para todos los que nos conectamos a su presencia y recibimos el soplo y el aliento de su Espíritu. Gloria al Señor. Todo esto es lo que de alguna manera Jesús le intentó explicar a Nicodemo. Cuando tuvo ese encuentro con ese hombre, estaba siendo inquietado por Dios mismo, porque él estaba observando al Mesías. Él estaba observando a un hombre que hacía cosas que ningún hombre podía hacer. Y él no podía ignorar ni podía omitir lo que su corazón le estaba hablando. Y por eso finalmente, aunque fue un poquito a escondidas, pero consiguió quedar con Jesús y tener un encuentro con Él. Primeramente para reconocer lo que él ya creía en su corazón. Sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú haces, nadie las puede hacer si Dios no está con él. Gloria a Dios. Pero ahí en esa conversación Jesús lo dirigió al tema principal, al tema más importante de la vida cristiana. Y todos sabemos, porque conocemos bien esta historia. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Del agua y del Espíritu. ¿Sí? Vamos a leer algunos textos respecto a esto. Juan 3, del 5 al 8. Te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Dice, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando digo, tienen que nacer de nuevo. Y ahora explica un poquito Jesús, dice, el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemo, después de toda esta explicación, preguntó, ¿cómo es posible todo esto? Y esta pregunta creo que es muy acertada también en el día de hoy. Seguramente todos nosotros podemos hacérnosla con bastante claridad. De decir, tengo dudas, no sé cómo nacer, no sé cómo vivir en el Espíritu, no sé cómo estar conectado continuamente con Él. Lo he intentado, lo he deseado, me he esforzado. Quiero vivir la nueva vida en Cristo que se me profetiza en la palabra escrita, pero no alcanzo. Me brota el viejo hombre, me brota la carnalidad, me seduce de nuevo el pecado. Vuelvo a caer, reincido en lo malo y estoy en esa lucha continua entre querer hacer la voluntad del Señor y, como decía el apóstol Pablo, ¿no? Aquello bueno que deseo hacer es lo que no hago y lo malo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Esa es la ley de la carne, sí, esa es la naturaleza pecaminosa que aún tiene total autoridad en nuestras vidas porque no le hemos rendido nuestra vida completamente a Jesús.
Nicodemo preguntó, ¿cómo es posible todo esto? Un poquito le estaba volando la cabeza. Entiendo, pero no entiendo, sinceramente. Jesús lo tiene que reprender, como bien saben, y le dicen, tú eres maestro en Israel y no sabes todas estas cosas. Te estoy explicando lo que he visto y lo que oigo de mi Padre. Te estoy explicando las cosas que son parte de lo que yo vivo y estoy dando testimonio de ello, pero dice algo interesante. Pero tú, Nicodemo, te sigues negando a creerme. Y esta es la clave de todo. Si realmente no le estamos creyendo, si realmente no estamos depositando toda nuestra confianza, la vida en el Espíritu no puede nacer. La vida en el Espíritu no puede reproducirse. ¿Cómo es posible todo esto? Y el Señor me llevó a recordar algo que una mujer también pronunció casi idénticamente, ¿sí? Y me llevó a la vida de María, la madre de Jesús. Aún debía ser investida y tenía que quedar embarazada por el Espíritu Santo. Estaba en ese encuentro con el ángel y en Lucas 1, 34, 35, 37, 38 dice lo siguiente. Dice, ¿cómo podrá suceder todo esto? La misma pregunta. Pero ¿cómo podrá suceder todo esto? Entonces le pregunta a María al ángel, ¿no? Y dice, ¿no? Soy virgen, ¿sí? Soy virgen. Nicodemo le dijo, ¿cómo podrá un hombre viejo volver al vientre de la madre y nacer de nuevo, ¿no? Estamos aún muy mal ubicados mental y espiritualmente para entender las cosas del reino. Jesús mismo se lo dijo a Nicodemo, te intento explicar cosas naturales y terrenales y ni las entiendes, ¿cómo te explicaré las celestiales? Te va a ser aún más extraño de entender. Pero bueno, el Señor tiene mucha paciencia, mucha misericordia y el ángel le contesta y le dice, mira, será así, será así. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, gloria a Dios, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Pues la palabra de Dios, en el 37, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. ¿Cuántos dicen amén? Pero el 38 acaba de la siguiente manera. María respondió. Y tú y yo debemos responderle al Señor. Cuando Él te dice, mi poder vendrá sobre ti y te cubrirá y nacerá dentro de ti un nuevo hombre a la imagen y semejanza de Dios. Tú y yo tenemos que responder. Nicodemo en su conversación, después de Jesús decirle todo lo que le dijo, al menos en la palabra escrita, no aparece nada. No aparece ninguna contestación. Sabemos que Nicodemo al final tuvo su experiencia real con Jesús porque fue con José de Arimatea finalmente el que preparó el cuerpo de Cristo cuando Él falleció en la cruz del Calvario. Y sabemos que Nicodemo estuvo ahí en uno de los momentos cuando uno más lo necesita. Cuando Jesús estaba desamparado y abandonado por todos sus seguidores, incluso por sus discípulos, ahí estuvo Nicodemo para preparar su cuerpo en sepultura. Pero en ese momento y en esa conversación, Nicodemo no habló, no contestó, no respondió. Porque Dios siempre habla y siempre llama, te hace un llamado, te hace preguntas para que de alguna manera pueda ver si puede contar contigo o no, si tú quieres o no quieres. Y fíjate lo que María responde después de toda esta revelación. ¿Cómo el Espíritu Santo hará, cómo Dios hará esto? Entonces María responde y dice, soy la sierva del Señor. Que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Gloria a Dios por esas respuestas verdaderas, sinceras
y que nos conectan a la vida en el Espíritu. Dice que el ángel, después de escuchar esta respuesta, él dice, coge y se va, se marcha. ¿Por qué? Ya no hay que explicar nada más. ¿Por qué? Porque tenemos la aprobación de esta escogida de Dios. Esta mujer estaba escogida, pero necesitamos que ella se rinda al propósito de Dios. Misión cumplida, cojo y me voy. Y eso es lo que Dios sigue trabajando y sigue trabajando en tu vida y en la mía, esperando que un día le digas un sí, pero un sí de verdad. Un sí consecuente. Soy un siervo tuyo, Señor, y haz conmigo lo que tengas que hacer, asumiendo todas las consecuencias, viviendo y respirando solamente para hacer la voluntad del Señor. Lo que tú quieras que yo haga, ahí, Señor, voy a estar. Lo que tú me mandes, ahí yo voy a obedecer. Ahí voy a estar. Una relación correcta y una buena comunicación nos llevará a la intimidad. Y eso quiero desarrollarlo de la siguiente manera. Hemos oído palabras de Jesús diciendo en el verso 6 de Juan 3, el ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida en el Espíritu nace, la vida espiritual nace del Espíritu Santo. ¿Sí? Todo esto el Señor me hacía profundizar un poquito y de alguna manera me hacía entender lo siguiente. Él no dijo lo del ser humano por decirlo. El ser humano solo puede reproducir vida humana. Y entonces el Señor me hizo meditar cómo, de qué manera el ser humano, de forma natural, podemos reproducir vida humana. Todos sabemos, necesitamos a un hombre y a una mujer, ¿vale? Su acto de intimidad y su semilla plantada. Pero todos sabemos también que para hacer esto, que obviamente ahí es donde puede darse la gestación de una nueva vida, todos sabemos que para mantener relaciones sexuales deben haber cosas previas, ¿no? Maridos con las mujeres. Sobre todo, pregunto a las mujeres, ¿qué debe haber previo antes de una relación sexual? ¿Uy, la he incomodado? Tiene que haber cariño, tiene que haber un buen trato, tiene que haber buena comunicación, ¿verdad que sí? Los maridos a veces no necesitamos tantas de esas cosas, ¿no? Las mujeres sí que necesitan. Y me encantó esas necesidades femeninas trasladarlas a este pensamiento. Para entrar en intimidad con el Espíritu Santo va a ser imposible si no hay unos previos, si no hay una relación correcta, si no hay una buena comunicación con Él, si no hay un alimentarnos continuamente de su presencia y mantenernos en contacto con Él, la pregunta es ¿cómo vamos a tener intimidad con el Espíritu Santo? Para que en esa intimidad el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que tiene que hacer nacer en nosotros el nuevo ser. Es el que produce el nacimiento, no nosotros. Pero Él está esperando tener intimidad contigo y conmigo, pero no se producirá nunca esa intimidad con el Espíritu Santo si tú y yo no nos acercamos a Él y no vivimos y no respiramos y no nos relacionamos y no nos comunicamos. Será imposible, imposible. ¿Cómo vas a tener una relación íntima con alguien sin tener ese trato, ese cariño, ese afecto, ese buen tratarnos, todo eso que se tiene que generar tan bonito para que cuando llega el momento de la intimidad, donde todo se fusiona, donde todo se une y se puede dar la posibilidad del milagro de nacimiento.
Cuando hablamos de nacimiento en este aspecto, también podemos hablar de fructificación, ¿sí? Frutos. Cuando tenemos intimidad al final con el Espíritu Santo, por toda esa comunicación, esa relación correcta que estamos teniendo con Él, la nueva vida en Cristo se produce en nosotros. Y ese nuevo nacimiento trae con ello frutos, resultados, cambios, transformaciones. Antes tenía un carácter agrio, tosco, borde, repelente. Me levanto por las mañanas y, madre mía, me cargo a todo el mundo. Pero ahora el Espíritu de Dios está conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto. Y la amabilidad, el amor, el respeto, las buenas palabras, la buena actitud, reside en mí desde que me levanto hasta que me acuesto. Sobre todo con los seres que más amo. Con los seres que más amo. Con los que muchas veces depositamos todas nuestras iras y todas nuestras rebeliones interiores. Es donde nos desfogamos precisamente con los seres que más amamos. Son con ellos precisamente con los que nos tenemos que derramar en todos los frutos del Espíritu que Él quiere generar en esa relación correcta contigo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Está ahí, iglesia? ¿Está despierto? ¿Está escuchando la palabra de Dios? ¿Se siente retado? ¿Quiere coger la palabra y hacerla suya? Iglesia, actívese porque el soplo de Dios está preparado para usted. El nuevo nacimiento para los que no hayan nacido de nuevo está preparado para usted. La nueva resurrección en el Espíritu, si a lo mejor te has apagado en el Espíritu, está preparada para ti en el día de hoy. Pero no solamente para que te enciendas hoy en el Espíritu, o para que simplemente tengas un encuentro emocional. No. Para que a partir de hoy tu vida, el Señor, por causa de Él, puedas ser una persona distinta. Amén. Gloria a Dios. Mi lema diario, espero que sea también tu lema diario. Abraza estos dos versículos que te voy a decir. Gálatas 2:20 y Romanos 8:12 y 13. La palabra del Señor dice en Gálatas, primero, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Que esto lo puedas decir todos los días cuando te levantes. Te levantas y te dices, ¡guau! ¡Qué hermoso día! Ya no vivo yo. Vive Cristo en mí. ¿Sí? Y lo que vivo ahora en la carne o lo que vivo en este cuerpo terrenal, lo vivo confiando en el Hijo de Dios. Jesús camina, vive conmigo en mi interior. Y Él me va a dar el fruto de su Espíritu para poder bendecir a todo aquel que me encuentre en el día a día. Aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Romanos dice, por lo tanto, hermanos, amados hermanos, ya no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Pues si viven obedeciéndola, morirán. Y sobre todo esta parte ahora, pero si mediante el poder del Espíritu, cuidado, pero si mediante el poder del Espíritu, wow, si mantienes esa relación correcta, si mantienes esa comunicación estrecha, si los manantiales brotan continuamente, ya no son riegos intermitentes, si la vida del Espíritu está continua en tu vida, si te alimentas de Él, si estás cerca de Él, tú mantendrás intimidad con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo generará fruto y más fruto en ti. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Vivirán, iglesia. ¿Cuántos quieren vivir en esta mañana? ¿Cuántos quieren resucitar en el Espíritu conjuntamente con Jesús? Porque somos crucificados conjuntamente con Él, pero conjuntamente con Él también somos resucitados a una nueva vida en Cristo. Espero, iglesia, que nadie se siga preguntando, como Nicodemo o como María, ¿cómo es posible todo esto?
Espero que lo tengamos ya un poquito más claro. Fe, confianza, aceptación. Y ahora os digo algo, iglesia. Disciplina. Disciplina de nuestro viejo hombre. ¿Sí? Si mediante el poder del Espíritu Santo hacen morir las obras de su naturaleza pecaminosa, vivirán. Y yo por eso en esta mañana, iglesia de Cristo amada, quiero lanzar un reto a toda la iglesia. ¿Cuánto les gustan los retos? Uy, 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 uy. Qué poco ánimo. Dios está queriendo levantar un ejército esforzado y valiente. Dios va a dar vida a tu espíritu con un propósito, ¿sí? Y no es para que te quedes cruzado de brazos, sino es para que te pongas a trabajar en todo aquello que el Señor nos encomiende. Y el Señor me ha encomendado un reto para lanzar a toda la iglesia, para que precisamente esos ríos de agua viva broten en nuestras vidas todos los días. Mínimamente podamos asumir este reto, porque es un reto justo y mínimo. Pero nos va a ir el que lo coja y lo cumpla. Le va a ir tan y tan bien para su vida espiritual, para su reactivación en su relación con Dios. Va a ir tan y tan bien. Y este reto no lo lanzo sin antes haberlo yo vivido. Porque Dios me retó con este reto hace 2 años. Y hace 2 años me dijo, métete en el río del Espíritu todos los días de tu vida. No te alimentes solamente de las palabras de las reuniones, no te alimentes solamente del discipulado de las reuniones de vida, no te alimentes solamente de estudios bíblicos, que están muy bien. Ven conmigo, hijo mío, todos los días. Yo soy un manantial que quiere brotar dentro de ti y quiere darte vida espiritual. Entonces el Señor me dio este reto hace 2 años. Y como puedo decir, para la gloria de Dios y no para mi gloria, que he podido ser fiel al Señor en este reto, quiero infundirlo a toda la iglesia. Porque esto a mí me ha dado vida espiritual. ¿Saben qué es? Es comer de Dios. Es beber de Dios. Aquí no hay carros inventados, iglesia. Aquí es alimentarse con lo que Dios nos ha dado, que es su palabra escrita. La palabra que brota para mi vida y llenarme de todas y cada una de mis necesidades. Y mi comunicación con Dios continúa. Aquello que tanto y tanto nos cuesta a los cristianos, leer la palabra y orar, ¿verdad que sí? Pues el Señor hace 2 años me retó y me dijo, mínimamente dedícame 30 minutos al día. Y por eso es el reto de los 30 mat. ¿Sí? Reto de los 30 mat. 30 minutos al día. El Señor te pide mínimo 30 minutos al día. Yo hace 2 años cogí en la aplicación bíblica esta de YouVersion. Si alguien quiere más información o está un poquito que no sabe de qué estoy hablando, después me puede preguntar y yo le puedo decir, pues mira, métete aquí en aplicaciones, busca tal cosa. Y en estas aplicaciones hay varias opciones, varias lecturas programadas para leer toda la Biblia, en un año, repartido en todos los días del año, ¿sí? Y el Señor me puso el reto de mínimamente aliméntate de mí con esta porción, ¿sí? Aproximadamente, para que se hagan una idea, son entre 3 y 4 capítulos cada día. Estamos hablando de invertir un mínimo tiempo, después de las 24 horas que pasamos en todo el día. En el tema de la palabra, estos 3 o 4 capítulos significa en tiempo entre 15 y 20 minutos. La pregunta es, ¿le podremos dedicar eso a nuestra vida espiritual, a nuestra conexión con Dios? Y después, el resto de tiempo, esos 15 o 10 minutos para completar la media hora, que usted pueda conectarse con el Padre, hablar con Él. Y sobre todo, dirigiendo su oración en agradecimiento a Dios. ¿Por qué? Por su palabra.
Su palabra. Su palabra. Porque cuando leemos la Biblia, yo digo una cosa, hay que hacer un ejercicio. Para retener la buena palabra de Dios hay que hacer un ejercicio, que es recordarla, ¿sí? Que es memorizarla, que es orar en favor a ella, ¿sabes? O en referencia a ella. Y quiero deciros eso, que oréis sobre todo en agradecimiento a Dios, gracias Dios, porque tú no me dejas, no me desamparas, me sigues hablando por tu palabra escrita. Y esta formación es una formación necesaria para mi vida espiritual. Y haces un resumen de lo que has entendido, de la comprensión que has recibido de la palabra en cada día, en cada lectura. Hermano, iglesia, se lo digo de veras, esto ha sido un principio para mi vida de suma bendición. Y hoy la palabra, haciendo referencia a ese aliento de vida que Dios quiere infundir en cada uno de nosotros, como le pasó a Nicodemo y como le pasó a la misma María, Dios está esperando una respuesta, ¿sí? Yo lanzo un reto, el Señor está esperando, el Señor lanza el reto, el Señor está esperando una respuesta. El Señor hoy te ha hablado palabra rema a tu vida y Dios está esperando una respuesta tuya.